Isaac Newton es conocido por esta frase, entre otras. Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes, de mis profesores, de mis maestros, de grandes divulgadores científicos y de personas que han sido profesores durante mi formación de pregrado, posgrado y de personas que tienen el hermoso don de la palabra. Wiesinger decía que lo que define el conocimiento es la palabra. A partir de la palabra nos construimos, y si no fuera por la palabra no tuviéramos la capacidad hoy de estar aquí. Una de las cosas que nos limita precisamente en esto, en el ejercicio médico, es el comunicarnos de manera clara. A veces creemos que estamos hablando de una manera diáfana, impoluta con los pacientes y nos quedamos cortos. Precisamente con esto de la taxonomía de los diagnósticos, cuando hablamos de discognición, fallo cognitivo, somos, diré yo, soy, para hablar en primera persona, un poco baladí, me parece. Porque hay tres miedos atávicos en el ser humano, miedos que están de manera aquiescente en cada uno de nosotros. El miedo a enfermar, el miedo a morir y el miedo a perder la cordura. Esos miedos están ahí, digamos, en la supraconciencia, en el inconsciente colectivo, donde usted quiera decir que estén. Son miedos que nos acechan y anidan en el corazón humano. Y dos de esos están en la persona que tienen esta condición de la migraña. Sobre todo por los estigmas y los tabúes. Otra vez con migraña, en el trabajo, en la familia, en la pareja. Hay un meme que se ha popularizado en las redes que dice que el contraceptivo más usado es la migraña. Entonces, imagínense ustedes si la primera persona que te estigmatiza es la persona que vive contigo, lo terrible que es esto. Y cuando se acompaña a largo plazo, cuando no es bien diagnosticada, no es bien tratada, como veremos más adelante, que una de las principales dificultades es precisamente el infradiagnóstico y el tratar o el maltratar, como nuestras profesoras nos han documentado bien, esta migraña crónica o esta migraña por sobreuso de medicación para apalancar lo que es el deterioro cognitivo. Pues precisamente esto nos invita a una reflexión, yo diría genuina y honesta, de si estamos haciendo bien esto del tratamiento de la migraña. Entonces voy a hacer algunos objetivos de lectura. Yo sí que no tengo declaraciones de interés, ninguna. Introducción de aspectos generales, resaltar algunas variables bioepidemiológicas, definir algunos mecanismos biopatogénicos del binomio de deterioro cognitivo y migraña, perfilar los síndromes clínicos más comunes en esta díada o binomio, proponer algunas estrategias de diagnóstico e intervención temprana, aunque yo creo que en cognición nunca es temprano, siempre se puede ser más temprano todavía, sumarizar algunos estudios de medicina basada en la evidencia. Impacto sociosanitario global de la migraña. Aquí ha habido algunos, digamos, números que han variado mucho en las diferentes lecturas. Por ejemplo, sabemos que la migraña es la sexta patología más común de discapacidad. La autora decía que era la tercera causa. Yo encontré esta estadística. De pronto está entre la tercera y la sexta. Podríamos buscar ese intermedio. La migraña es uno de los trastornos de dolor crónico más común y su prevalencia afecta entre el 18 y 25%. El cerebro reaprende el dolor y lo cronifica. Si recordamos a Antonio Damasio, no me puedo meter en eso porque si me meto en eso no acabo. Pero si algo hemos aprendido del gran Antonio Damasio es precisamente eso, de cómo las emociones, el dolor, la cognición, tiene esa interconexión tan fuerte y tan seria. Cuando él decía eso en el libro del error de Descartes, yo no pienso y luego existo, yo siento y luego existo. La emoción y la cognición precisamente se producen en un momento como tan cercano que no es el pensar y luego existir, sino el sentir y luego existir. O sea, generalmente uno dice yo pienso, siento y luego vienen las emociones. Y a veces esa discusión que se dio como tan cerrada entre Donald Hebb y él, en un momento en que ya no estaban juntos, porque Hebb no existía, pero Damasio escribió este libro en la pista de Descartes y escribió también el error, detrás de la pista de Spinoza, hablando de esto de las emociones y cómo se consolidan esto cuando nosotros hablamos del cerebro emocional y el cerebro racional y esa interconexión y la importancia de la ínsula en esa cronificación del dolor y la intercepción con las emociones.
y cómo eso hace a veces que una emoción se confunda con dolor y un dolor se confunda con una emoción, pero no es que se confundan, es que realmente hay una relación directa, bidireccional, y a veces es lo mismo, y tiene que ver muchas veces con el tema de neurotransmisión, pero nosotros no podemos ser tan biologicistas, y ese es el tema, que nosotros somos muy biologicistas, sabemos mucho de neurotransmisores, sabemos mucho de neuroquímica, pero no podemos incurrir más a eso, porque nosotros vivimos diciendo que somos entes biopsicosociales. Sin embargo, en ningún momento aquí hemos hablado de la parte biopsicosocial, porque para nosotros eso no tiene a veces mucha importancia, la parte biopsicosocial. Yo leo a veces impresiones de algunos colegas sobre la depresión y decimos, bueno, imbalance, neurotransmisores, dopamina, serotonina, pero se nos olvida que tal vez esa persona necesita un trabajo, se nos olvida que tal vez esa persona necesita hacer un trabajo con su parte de la infancia, o sea, lo menciono solamente como un aspecto. El segundo factor más común asociado a los años de vida de la discapacidad, en este estudio que se resaltó ahorita, que creo que hablan de 50 millones de personas, el problema del infradiagnóstico, de la cefalea crónica diaria y la cefalea asociada al sobreuso de analgésicos, representa una de las causas de mayor ausentismo laboral. Si hablamos de ausentismo laboral, pero si hablamos de problemas maritales, ni decir. Las intersecciones que se presentan, y esto vamos a ver, de mis amigos que les gusta la mitología griega. Doctor, usted está muy interesado ahí, hábleme un poco del mito del Minotauro en el laberinto. Brevemente, un minuto. Sí, yo lo que recuerdo es lo feo que es el Minotauro. No, hábleme del mito. Y el mito lo leyó usted, como lo leí yo hace muchos años, pero yo, el Minotauro, si me dicen a mí Minotauro, me están insultando realmente. José Cabrera, ¿qué te parece lo del Minotauro? Entonces yo voy a hacer como Donald Trump, le voy a cambiar la pregunta. Entonces lo que le quiero decir es que era un laberinto tan importante que él no encontraba la salida y finalmente a la salida apareció la diosa Venus. Eso es lo que yo recuerdo, doctora. Ok, su madre era una de las ninfas más hermosas, Pasífae, y su padre, por eso era mitad Minotauro, mitad hombre y mitad toro, era un toro, que era el esposo, el hermano del gerente o rey de Creta. ¿Le pasaron esa pero rápido, un minuto, que no tengan tiempo, que ahorita me matan a mí? No, Santiago hizo un resumen exactamente parecido. No nada del mito. Lo complicado que era salir de... Era imposible salir. Exacto. Y el mejor arquitecto, que era Dédalos, hizo ese laberinto para que el Minotauro no pudiera salir de ahí porque se alimentaba de carne humana. Y cada 10 años tenían que mandarle 7 jóvenes vírgenes, hembra, valga la redundancia, y 7 varones vírgenes. Pues bueno que lo trancaran ahí ese desgraciado. Bueno, entonces Teseo, hijo de Geo, fue educado para vencer al Minotauro. Entonces se supone que él tenía que entrar ahí a vencer al Minotauro. Pero ¿cómo iba a salir? Fue educado en todas las artes que se educaban. Sin embargo, la forma de salir de ahí no era posible. Ni siquiera el mismo Dédalo y su hijo, ¿sí? Ícaro. Recuerde que ese es otro mito, podía salir de ahí, solamente salió con las alas y por su síndrome de ubris, el síndrome de la desmesura, subió tan alto que se le quemaron las alas. Pero ese no es el tema, vamos a hablar de eso para hablar de las intercepciones del laberinto. Sí, esto no es una clase de mitología, pero ya la vamos a encontrar, el punto de eso. Vamos a hablar de las intercepciones de la discognición en la migraña. Vamos a ver, ¿cuáles son estas intercepciones? El trasfondo discognitivo en la migraña, en la fase crítica, en el intercrítico y en la migraña crónica. Porque en esos 3 espectros, las alteraciones cognitivas no son lo mismo. De hecho, la patogenia, aunque uno diría, bueno, es la misma, no es exactamente lo mismo. Ni el perfil de cognitivo es el mismo. Las baterías cognitivas, cuando se aplican, son diferentes. Entonces, cuando entra Teseo al laberinto, se le entrega un hilo. El doctor sabe, él le gusta la mitología. ¿Cómo se llama el hilo? No recuerdo. ¿Quién lo dijo por allá?
El hilo rojo, sí, pero ¿de quién era? Era un hilo metafísico, el hilo de Adriana. Solamente enrollando y desenrollando ese hilo, él podría salir. Y todos nosotros hoy vamos a salir de ese laberinto, que es la discondición y la migraña, siguiendo ese hilo. Vamos a pasar por el laberinto. Primero vamos a recordar algunos, digamos, aspectos o hechos del impacto cognitivo durante la crisis. Procesos cognitivos que resultan afectados durante el ataque de la migraña, sobre todo, atención y función ejecutiva. Se puede ver alterado el aprendizaje, trazar planes, memoria verbal, tomar decisiones, analizar información, solucionar problemas, regulación emocional, proceso de autocontrol. Y esta gráfica, que se la agradezco a la doctora Robles, nos muestra perfectamente cómo hay alteración a nivel orbitofrontal, una condición que explicaría precisamente si hacemos un Banfe, un problema en la velocidad de procesación, ideación, planeación, ejecución, precisamente por donde se produce la alteración en una área que tiene que ver con las funciones ejecutivas y en una parte tal vez con la ínsula que explicaría lo que es la parte emocional. Recordemos que la ínsula es como un helipuerto que recibe lo que es la parte interoceptiva de las emociones, la parte interna, y luego de alguna forma los reinterpreta, los resignifica y lo lleva a la corteza. Y de la corteza otra vez lo vuelve a la ínsula y de nuevo otra vez a la parte interna. Esto es lo mismo, relacionado un poco con lo que es esa, lo que antes sería la onda depresiva, que es una teoría que ya está un poco en desuso. Vamos a entrar al laberinto, ¿qué le parece? ¿Quiénes se animan a entrar conmigo? ¿Quién? Digan que sí, porque si no, no van a comer. Ok. Vamos a atravesar la vía de la injuria glutamatérgica. Atravesamos por esa vía glutamatérgica, vamos pasando. La vía glutamatérgica siga por ahí, se encontrará también con un poquito de ácido óxido nítrico, péptidos vasoactivos que van a producir también alteración a nivel de la vasorregulación, esa neurotoxicidad que produce esa alteración a nivel de la lesa neuronal, irritabilidad eléctrica, todo esto tenemos que conocerlo, porque esto en gran parte de la patogenia explica esa alteración cognitiva y que muchas veces se nos olvida. Hay una doble vía en la desregulación en el GABA y sus receptores. En esa galería del laberinto estamos, seguimos por ahí. Si usted dobla a la izquierda, en la esquina encontrará depresión con ansiedad. ¿Qué cantidad de los pacientes que ustedes tienen con trastorno de migraña tienen trastorno de la esfera cognitiva? La mayoría de los estudios hablan de 20 a 40%, y nosotros siempre pensamos que eso se trata de una alteración reactiva. En esa galería del laberinto tenemos que entender que esto no siempre es un problema reactivo. Muchas veces está relacionado con la misma patogenia de la migraña, y la doctora lo explicaba ahorita, con una gran relación que tiene que ver no solamente con el tálamo, que es la puerta o entrada de la percepción y de las emociones, sino también con lo que es la parte superior del tallo cerebral, donde está el locus coeruleus y todos estos núcleos que tienen que ver con lo que es la regulación de algunos neurotransmisores. Entonces, ya pasando por ahí a la izquierda, cuidado con un pozo profundo, que se llama los trastornos crónicos del sueño. Si no le ponemos atención a ese pozo, a los trastornos crónicos del sueño, ¿cuáles son esas cositas que pasan durante el sueño? Consolidación de la memoria, ¿qué más? Regularización de las emociones, ¿qué más? El sistema glial linfático o cuarta meninge, que es lo que destoxifica toda esa proteína y es lo que hace que a largo plazo se acumulen toda esa proteína como la proteína tau, alfa-sinucleína. Por eso los trastornos crónicos del sueño están relacionados con enfermedades neurodegenerativas. Entonces, cuidadito con ese pozo que está en una relación, no solamente yo diría de una dirección, yo diría que de dos direcciones. Entonces, sigamos pasando por el laberinto. Alerta que hay niebla mental. Entonces, la doctora decía ahorita, bueno, hay etapas que en la mujer, por eso hay digamos, una sinergia en ciertas edades donde hay más expresiones sintomáticas de la migraña. El FOC o niebla mental, ya sea por una condición subyacente, fibromialgia o otra de estas condiciones que llamamos cinemateria, donde no encontramos una patología, pero que hoy hablamos tal vez de trastorno neurológico funcional o inflamación de bajo grado,
estas patologías que se asocian a niebla mental, como el mismo climaterio o la menopausia, esta niebla mental va a impedir que podamos ver estas belicosidades o estas veleidades dentro del laberinto. O sea, ojo, que hay niebla mental y no podemos con el minotauro. Recuerden que estamos pensando de presión cortical prolongada y metaloproteasas que alteran la barrera hematoencefálica. Estas metaloproteasas no solamente van a producir esta disrupción de la barrera hematoencefálica, sino también que a largo plazo van a alterar ese equilibrio, esa homeostasis. Más adelante usted se puede encontrar con inflamación cerebral de bajo grado. El doctor Paliza se fue, pero a cada rato nosotros encontramos una resonancia y vemos pacientes hiperintensidades a nivel frontal. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Por qué pasó? Paciente con disbiosis intestinal, que cada vez es más frecuente, y estas pacientes que nosotros no sabemos por qué, lo estamos viendo a veces de adentro hacia afuera, pero no estamos viendo el paciente de afuera hacia adentro. ¿Por qué yo he querido traer esto? Porque no es que nosotros pensamos en la patología de la discognición, o sea, de la migraña hacia la discognición, sino desde la disconexión a la migraña. Es bueno que nosotros veamos esto desde un panóptico, o sea, desde lo extrínseco hacia lo intrínseco también. La disbiosis cada vez es más frecuente y esto es el tema de la hiperpermeabilidad intestinal y la alteración que se produce en la señalización de abajo hacia arriba, o sea, del intestino a lo que es el sistema nervioso central, la alteración de los neurotransmisores, este es el tema de la microbiota. No es un tema que está de moda, es un tema que siempre ha estado. Hipócrates lo dijo, no solamente cuando dijo somos lo que comemos, cuando dijo todas las enfermedades empiezan en el intestino. Hipócrates tenía razón, o sea, tenemos que tener en cuenta que esta inflamación de bajo grado, que ahora también está relacionada con la niebla mental y otras alteraciones, está también muy vinculado, sobre todo en algunos momentos de nuestra vida, en las mujeres, con el tema de las alteraciones, sobre todo memoria de trabajo, capacidad atencional, memorias ejecutivas, pongamos, por poner alguna. Deténgase donde dice desadaptabilidad psicosocial y reinterpreta el circuito de Papez, dolor, emoción y cognición. O sea, cuando Papez describió su famoso circuito, James Papez, del cerebro emocional, nosotros empezamos a entender cómo las emociones marcaban y señalizaban la cognición. O sea, cognición no es solamente porque nosotros sabemos que la parte de la corteza prefrontal nos ayuda a razonar, entender, proyección, nivel de riesgo y todas esas cosas, sino que las emociones bañan la cognición. O sea, si las emociones están alteradas, están disreguladas, ya sea desde el punto de vista neuroquímico o desde el punto de vista externo, por cualquier situación, la cognición también se va a afectar. Y las mujeres, esto no es un coloquio feminista, pero realmente llega un momento en nuestra vida donde usted tiene que ser bella, feliz, exitosa y estar delgada, como la doctora. Usted tiene que ser un speaker, estar fit, tener salud, dormir bien, pero también cuando usted llega a su casa, su esposo tiene que verla bien. ¿Y cómo se llega con todos esos modelos de éxito a una edad? No es fácil, ¿verdad? Hay que sacrificar muchas cosas. ¿En detrimento de qué? De nuestra salud emocional. Y si las emociones no están bien, mens sana, in corpore sano. Entonces, hay una frase ahí que le pusimos de trampa de Paul Valery que dice: donde termina el cuerpo empieza la mente, pero donde termina la mente empieza el cuerpo. Y desde que Juvenal dijo eso, mens sana, in corpore sano, nosotros entendimos que para que el cuerpo esté sano, la mente tiene que estar sana. Y eso va de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Somos entes biopsicosociales, espirituales, dicen ahora también los psicólogos. Y eso también es importante, no tiene que ver con ser espiritual, tiene que ver con nuestro sistema de creencias. Por favor, sigue. No. Soy yo. Factores que predisponen a este binomio. Ligados directamente a la migraña. Ya mis predecesoras han hablado un poquito de esto, aunque no vinculado a esto, pero en cierta forma sí. La cronificación de la migraña es uno de los principales factores. Mientras más crónico la migraña, más probabilidad de que el paciente desarrolle deterioro cognitivo. La migraña con aura.
O sea, si un paciente tiene migraña con aura, es más posible, claro, que desarrolle trastorno cognitivo. Estamos hablando de un paciente que tiene más injuria neuronal, más tendencia a tener vasoconstricción, más tendencia a tener toda esta pleyade de neuroinflamación, neuropéptido, injuria glutamatérgica, que es importante que no lo tengamos de lado, porque principalmente esta injuria glutamatérgica es uno de los factores que va a desarrollar la cascada de neuroinflamación, que es una de las piedras angulares, por lo cual han surgido una serie de estudios a favor del uso de memantina en el tratamiento del deterioro cognitivo, aunque falta mucha data todavía para sugerir esto como una propuesta terapéutica contundente. Fenómenos sensoriales cognitivos, conductuales o del lenguaje recurrentes en las crisis. Síntomas cognitivos en el intercrítico, porque generalmente uno no espera que haya síntomas cognitivos en el intercrítico, uno espera que haya síntomas cognitivos en la crisis o durante el proceso crónico, pero si hay síntomas cognitivos en el intercrítico, o estoy hablando de lo que están relacionados con la migraña, o sea que son no ex machín de afuera, sino lo que están relacionados con la migraña. Factores que son de afuera, sexo femenino, lastimosamente, y esto tiene que ver, claro, con un tema heterogénico, con un tema biopsicosocial, o sea, no nos podemos dar una cátedra de eso, pero sí con un tema de desadaptabilidad psicosocial, no lo podemos negar, la perimenopausia, el climaterio, el factor neuroprotector de los estrógenos que deja de estar, las comorbilidades vasculares, el estatus socioeconómico bajo. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué? Porque hay gente con un estatus socioeconómico bajo, bueno, pero está ahí, está en toda la literatura que revisamos. Comorbilidades psiquiátricas, coexistencia de enfermedades autoinmunes y obesidad y SAOS, que lo mencionaron ahorita también, creo que fue con la migraña refractaria, me parece. Todavía no era verdad. Desde lo micro hasta lo macro. Hasta ahora, el mecanismo exacto de asociación entre la migraña y el deterioro cognitivo no se comprende del todo. O sea, sabemos muchos datos, pero del todo no. Es como un top to revolutum, ¿no? Estudios recientes han aportado información sobre las alteraciones en la reorganización funcional cerebral de las redes cerebrales cognitivas. Veo mucha atención en esa mesa, ¿eh? Estas redes cerebrales cognitivas incluían la red de modo predeterminado, la red de control ejecutivo, la red visual, y el papel importante en varios procesos cognitivos como la memoria de resolución de problemas, incluye principalmente la corteza prefrontal, obviamente, esto es importantísimo, y la corteza parietal posterior. El lóbulo frontal participa en la regulación del comportamiento, ya lo hablábamos ahorita, en lo que es la planificación compleja, el aprendizaje, la velocidad de procesamiento, ideación, planeación, ejecución. Bueno, por ahí vamos. ¿Es una relación causal o casual? Cuando nosotros nos enseñan el famoso fenómeno de la navaja de Ockham, nos dicen que debemos de ir de lo más común a lo menos común, ciertamente. Entonces mucha gente dice, no, que ahora encontramos muchas hiperintensidades periventriculares en la sustancia blanca porque ahora le hacemos resonancia a todo el mundo. Entonces la gente dice, bueno, pero ¿y eso no será ahora una relación causal? O sea, perdón, casual, porque hacemos mucha resonancia, como se dijo en un momento con la esclerosis múltiple. Bueno, uno podría decir eso, bueno, es una posibilidad. Sin embargo, los mecanismos neurofisiológicos, como la hipoperfusión recurrente, ahí no Cortázar, tú no vas todavía, como la hipoperfusión recurrente, parece estar subyacente en una parte, igual que los mecanismos de neuroinflamación, el estrés oxidativo, o sea, estrés oxidativo hay, eso, sinergizado al daño mitocondrial, en algunas estructuras puntuales relacionadas con el engranaje de los diferentes dominios nésicos. Implicación en los núcleos trocoencefálicos como el locus ceruleus, el núcleo dorsal de Rafe, actuarían como generadores del dolor. Sí, muchas gracias. En estudios de neuroimagen se ha demostrado que estas estructuras actúan en esta fase de la migraña y si bien también lo hacen aquellas que integran el sistema límbico, creo que ya eso lo mencioné, engranaje, depresión y discognición. ¿A dónde que ok. Bueno, esto es cómo surgieron las famas y los cronopios
una historia que contó, pero búscalo en internet, porque ya no da tiempo. Es un aura visual que tuvo Julio Cortázar, la historia de cómo surgieron las famas, cronopios y esperanza. Él estaba no lo voy a leer textual para no perder tiempo, él estaba en el interludio de un concierto de Stravinsky. Todos saben ustedes que Cortázar hacía crisis severa de migraña y empezó a ver un aura visuales que eran como unos corpúsculos verdes y amarillos, y a eso él le llamó cronopio, porque en un tiempo específico del aura tenían unas formas circulares, y así surgieron famas y cronopios. Conceptualización del dolor. Qué mal escrito. El dolor crónico es debilitante. La doctora estaba hablando de Aristeto de Capadocia y hablaba de lo desmoralizante que es un dolor crónico. De hecho, dolor viene de agravio. De ahí deriva la palabra dolor, de agravio. O sea, cuando tú tienes un dolor te sientes agraviado. El dolor es debilitante, desmoralizante, a menudo tiene una condición abrumadora que impacta drásticamente en la vida del paciente. Algunas emociones como la inutilidad, el miedo, la ansiedad, la depresión, a menudo dejan al paciente con un sentimiento de derrota. Imagínese sentirse derrotado todos los días de la vida. Hubo un artículo que yo revisé que decía despertarte con migraña, acostarte con migraña. Sentirte derrotado y desmoralizado todos los días de tu vida, si eso no te va a afectar emocionalmente y por ende cognitivamente. Cada año en Estados Unidos se estima que una avalancha de pacientes buscan ayuda en centros de dolor. Eso es para hablar del sobreuso de los opiáceos y cómo a veces nosotros hacemos pacientes abusantes o abusadores, ¿eh? Abusadores, sobreusantes de opiáceos. Dependientes, sí, esa es la palabra. Pues no sé, porque somos nosotros que lo hacemos. Dios. Le estoy dando para atrás esto. Sí, eso estoy intentando. ¿De qué? No, eso no tiene que ver con eso, tiene que ver con mi TDA. Ah, él me mandó a buscar esto, fue. Ah, ok. No, que me acabé. Pepe, yo no. Bueno, pues pasa entonces ahí. Sigue, por favor, gracias. ¿Cómo determinar los dominios afectados del perfil neuropsicológico? Pero antes, ya lo han hablado aquí mis colegas. Señora, hay que aplicarle Midas, hay que aplicarle Impactes, el HITSES. ¿Por qué es importante eso? Porque una depresión puede enmascarar un trastorno cognitivo. Hay que aplicarle BEC. Ansiedad y depresión son dos caras de la misma moneda, eso como Jano. La batería neuropsicológica siempre apoyar. No hablamos de modelos transdisciplinares, pero nosotros realmente, y esto es una autocrítica, no hacemos acopio de los modelos transdisciplinares. Nuestros pacientes con migraña deberían evaluarse desde el punto de vista de la disbiosis, desde el punto de vista de… No, pásalo tú, por favor. Desde el punto de vista de la disbiosis, desde el punto de vista de la neuropsicología, desde el punto de vista de terapia cognitivo-conductual. No nos cuesta nada y suma. La transdisciplinariedad va a favor de eso. De hecho, nosotros venimos de la medicina integral, la medicina holística, la medicina donde la suma de las partes era más que todas de las partes. Y ahora nos creemos isla. A partir de CAR hemos hecho un pedazo de los pacientes. Tenemos que volver a reunificar criterios y salir del farmacocentrismo. No es que dejemos de medicar, estamos aquí para hablar de medicación, pero tenemos que tratar de ser integrales en la medicación transdisciplinar, modelos transversales. PD, las quejas cognitivas subjetivas no deberían ser normalizadas. Esto ayudará a una detección temprana y una intervención pertinente. Próxima. Subtipos infrecuentes de migraña y deterioro cognitivo. Ustedes saben, migraña hemipléjica, aquellas que son, por ejemplo, asociadas a arteriopatía y leucoencefalopatía subcortical, ya sea autosómica dominante o autosómica recesiva, sea cadacil o caracil. En el cadacil se puede medir el NOX3.
y mitocondriopatía con encefalopatía, acidosis láctica, stroke light. Próxima. Estrategia de abordaje farmacológica y no farmacológica. Apostar a la neuroplasticidad. Los 3 doctores por excelencia de la medicina de Hipócrates. Ejercicio, dieta y sueño. No voy a hablar nada de eso porque todo eso ustedes lo saben. Ejercicio estimula la neurogénesis hipocampal, el área K3, donde están las células que pueden ayudar a esas nuevas vías de sinaptogénesis, gliagénesis, permutación de glia a neurona, tratar de guardar una alimentación que sea lo menos procesada y eso y demás. Higiene de sueño, terapia cognitiva conductual, biofeedback, manejo de la hiperpermeabilidad intestinal y recordar que todo hombre, si así lo quiere, puede ser escultor de su propio cerebro, señalizando y signando siempre en el pináculo esa frase de nuestro maestro, don Ramón y Cajal. Próximo. Ya no voy a hablar de eso, pero es una imagen de Lewis Carroll, sí, quien ustedes saben padecía de esas migrañas, y a partir de ahí fue que se describió el fenómeno de Alicia en el País de la Maravilla. Es un frontoticio de sus dibujos, donde vemos que tenía un escotoma. Eran 3 dibujos, yo pegué solo eso, y solamente se le ve una parte del cuerpo, no se le ve la espada, ni se le ve una parte de la cara. Entonces yo pongo ahí, pero entonces Lewis Carroll, Cortázar, Dickinson, Sexton, José Asunción Silva, todos estos tuvieron migraña con aura y no desarrollaron trastorno neurocognitivo. Es una pregunta que yo hago, ¿verdad? Próxima. Son algunos de los estudios que se supone que debería hablar sobre ello, pero bueno, próximo. Aquí está la indicación sobre cada uno de los medicamentos que puede aportar. Sobre esto quiero decir, no hay un consenso farmacológico neto sobre cómo tratar las afecciones discognitivas en los pacientes con migraña. Lo que sí cada vez se robustecen los estudios en cuanto al tratamiento de la memantina. Y esto está muy apoyado hablo de tratamiento, no hablo primero, de hacer una taxonomía clara del paciente con migraña crónica. O sea, lo que debemos apostar a que la migraña no se cronifique. O sea, ¿cuál es el objetivo de nosotros? Identificar que un paciente tiene migraña crónica, que se trate, que no se prolongue sobre el tiempo, porque esto es lo que va a hacer que el paciente no desarrolle deterioro cognitivo. O sea, está en nuestras manos que el paciente no se cronifique. Y ya si desarrolló deterioro cognitivo, bueno, entonces estrategia no farmacológica como antioxidante. Estrategias farmacológicas están orientadas, por ejemplo, si hay trastornos eléctricos, yo pongo una diapositiva más adelante que siempre debe hacerse un electroencefalograma y que toda la batería que se aplique en cualquier cribado de deterioro cognitivo es igual. O sea, usted tiene que medir B12, tiene que medir vitamina D3, todo, aunque tenga un trastorno neurocognitivo asociado a la migraña, porque usted puede tener migraña y puede tener otra cosa. Y claro, la estimulación cognitiva va dirigida a los dominios cognitivos afectados. Próxima, hasta la última. Ahí habla de cada uno de los medicamentos, los beneficios. Ahí está, por ejemplo, en el caso de los monoclonales, habla de que limpia la proteína tau, que se puede acumular en los hipocampos, que fue una de las cosas que me llamó un poco la atención. Próximo. Si, por ejemplo, hay depresión, habla de la mitriptilina y la mirtazapina. O sea, cada cosa dependiendo del acompañante que el paciente tenga. Próxima hasta el final. Ok. Ese es el MICOAS, que es un estudio que habla de los trastornos cognitivos dependiendo del fenotipo de la migraña. Próximo. Ok. Para llevar a casa, binomio, migraña y deterioro cognitivo. Tiene suficiente data para explicar los diferentes perfiles en cada uno de los estadios de la misma. Los mecanismos endógenos y exógenos, qué bien escrito está eso, suelen ser parte de un fenómeno sinérgico. La afectación multidominio permite una buena sensibilidad en las pruebas cuando hablamos de los casos crónicos, no así cuando hablamos de los trastornos cognitivos en el intercrítico. Como cualquier trastorno neurocognitivo, debe someterse a un protocolo más o menos estandarizado de pesquisaje. Aquí menciono que el pesquisaje debe hacerse sí o sí. El diagnóstico temprano es intervención temprana. Psicoeducar y prevenir la cronificación de la migraña es un aliado para evitar el deterioro cognitivo. Esto es para llevar a casa. Próximo. Estas son las referencias bibliográficas. Próximo. ¿Dónde está la doctora?
¿Cuál de ellas? Nuestra maestra, Mírala ahí, Ana. invitada internacional. La historia, no sé dónde ella iría, pero yo me imagino que retornará en cualquier momento. Ok, nos habló ahorita de un cartoon que era un... ¿Cómo se llama? Psicoduc. Psychoduc. Un psychoduc que tiene migraña y la migraña le opera ciertos poderes. En el 1959, el maestro del boom, Julio Cortázar, habló de un personaje mítico, metafísico, que se llamaba la Mancuspia. La Mancuspia sufría de migraña, vértigos y un trastorno que se llamaba giroscopía, del cual unas personas tenían que cuidarlo. Los que fueron a la galería tienen un fragmento de un cuento que se llama Cefalea. Y ahí describe perfectamente cómo la mancuspia le da esas crisis de cefalea tratándolos con medicamentos tradicionales de la homeopatía. Mírenlo ahí, los dos animales. Nada es nuevo sobre la historia, todo se repite. La doctora dijo ahorita que lo que no aprendemos estamos condenados a repetir la historia. Es importante que miremos el presente de cara al futuro. Galeano dijo en su momento, el gran escritor, pensador y ensayista, ya con esto termino, profesora, hay un momento en que doctora, el psicoduc, en el 1959, el maestro Julio Cortázar ideó en su cuento Bestiario un personaje que se llamaba Mancuspia, que le daba migraña, vértigo y giroscopía. Tenían que cuidarlo, alimentarlo, porque si no, se ponía como medio loco. 1959, mire, se lo puse ahí, en la diapositiva. Hay un momento en el que el pasado y el presente se encuentran. Y ese momento es el futuro, hacia allá vamos. No hay una cura para el progreso. Así que, señores, a ponerle nombre a la migraña crónica, a evitar que se cronifique, porque solamente hay una forma de prevenir el deterioro cognitivo y es tratando la migraña crónica, diagnosticándola, siendo pacientes de buena escucha, cuidando ese instrumento que es la silla.